servidor de la institución educativa. El marco legal sobre la supervisión. Nuestro accionar o nuestras diligencias de supervisión están enmarcadas dentro de la Ley General de Educación, la 28044. Básicamente existen dos artículos, tanto el artículo 21 como el artículo 74, que nos detallan las funciones, tanto para la UGEL o las mismas funciones que han sido asignadas para el Estado, ¿no? Donde se determinan la supervisión y la evaluación de la calidad y equidad en la educación. Asimismo, en el artículo 74 de la Ley General de Educación se establece regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las instituciones educativas preservando su autonomía institucional. En este caso, las diligencias de supervisión no solo las realizamos en las instituciones educativas públicas, sino también en las instituciones educativas privadas. El caso más quizá reciente que tengamos el año pasado, el 2020, casi en su mayoría o en su gran mayoría hemos tenido las diligencias de supervisión orientadas a las instituciones educativas privadas, partiendo desde la presentación de los planes de recuperación y otro en base a la normativa que dictó el gobierno por la emergencia sanitaria sobre la transparencia económica dirigido a las instituciones educativas privadas, que era el decreto legislativo 1476, ¿no? Y aparte, bueno, como les decía, estamos enmarcados también para las supervisiones dentro de las instituciones educativas públicas. Así también, como marco normativo, tenemos la resolución ministerial la 215, donde en su artículo 53 específicamente detalla las funciones del área de supervisión y gestión del servicio educativo. Y ahora, con los lineamientos que han sido aprobados para el desarrollo del año escolar 2021, en la resolución ministerial, la 273-2020 del Ministerio. Siguiente, Héctor, por favor. Bien, quizás para detallarles un poco acerca de las funciones que han sido establecidas en esta resolución ministerial, la 215, que aprueba el manual de operaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. En el artículo 53 detalla las funciones a las cuales está ligado o asignado al área de supervisión y gestión del servicio educativo, ¿no? Dentro de las funciones asignadas está la de supervisar a las instituciones educativas de la educación básica y técnico-productiva, siempre en el marco de nuestras competencias y bajo la norma aplicable. Nosotros no podemos de repente, abusando de nuestra autoridad, recurrir a las instituciones educativas con el objeto o el objetivo de encontrar algo que no se enmarque o que no ha sido asignado a una de nuestras funciones. Siempre tenemos que hacerlo en base a un hecho o en base a una denuncia la cual hayamos recibido. También emitir opinión técnica en los casos derivados de la aplicación de sanciones respecto a las infracciones cometidas en el ámbito de su competencia, así como hacer seguimiento al levantamiento de las observaciones y el cumplimiento de sanciones emitidas en los casos que correspondan. O sea, esta función nos dice que no solo nosotros de repente vamos a llegar a una recomendación donde quizás se derive el expediente a la Comisión de Procesos Administrativos o a la Secretaría Técnica, sino tenemos que hacer un seguimiento sobre en qué concluye, en qué termina, o sea, no abandonar el proceso, ¿no? Después está la de informar para la actualización del registro sobre las sanciones impuestas.
Una vez que ya quizás la Comisión de Procesos Administrativos, la Secretaría Técnica, ya se hayan pronunciado y haya salido una resolución directoral estableciendo un tipo de sanción, no sé, de repente de un cese temporal, dirigido a un directivo de una institución educativa. O sea, también hay que hacerle el seguimiento para que tenga un registro en este caso en lo que es recursos humanos. También la de supervisar las condiciones y el funcionamiento del servicio educativo. O sea, también son una de nuestras funciones que nos han sido asignadas para constituirnos a la institución educativa, para verificar o supervisar si la institución educativa de repente tiene un funcionamiento adecuado, cuenta quizás con unas rampas para poder, si es que tienen un caso de un menor con ciertas incapacidades, ¿no? O discapacidades, perdón. Ver todo ese tipo de supervisiones, siempre y cuando, como le digo, se nos ha facultado dentro de la normativa. Y otras funciones que pueden ser delegadas por la directora de la UGEL, quizás un tipo de alerta mediática. Sabemos que siempre existen instituciones educativas que de repente incumplen la normativa y bueno, si ha sido un caso mediático por cualquier hecho que no haya sido necesariamente, por ejemplo, entablada una denuncia, lo que hacen es derivarnos y para constituirnos a la institución educativa para levantar el acta de supervisión y hacer el seguimiento o las diligencias de supervisión. Siguiente, doctor. Bueno, los principios administrativos en la supervisión, si bien es cierto, la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, determinan una serie de principios, ¿no? Pero quizás los que más están cerca, si se quiere decir en ese sentido, al tipo de supervisión que realizamos, está el principio de legalidad, ¿no? Este principio de legalidad claramente nos establece que siempre debemos estar sujeto a la Constitución, a las leyes del sector educación, a la ley del procedimiento administrativo general. Ya les decía, dentro de las funciones que nos han sido asignadas con la resolución ministerial 215, ahí nos determina que siempre debemos en nuestras diligencias de supervisión enfocarlos en la normativa. Y el principio de legalidad de la ley del procedimiento administrativo general también lo establece. Otro, el tema de la razonabilidad y de la proporcionalidad, ¿no? En este sentido, cuando se realiza una diligencia, cuando se realizan estas acciones de supervisión, esto debe ser algo justo y no arbitrario, o sea, conforme a las evidencias, conforme a los indicios que nosotros ubiquemos en la diligencia de supervisión, los resultados o el informe de supervisión a emitir debe ser justo, equitativo, de acuerdo a las evidencias que nosotros podemos tener. También otro principio es el tema de la participación, ¿no? En este caso, el directivo de la institución educativa, el servidor, el director, subdirector, siempre tienen acceso a la información en cualquier momento mediante las cuales se realizan las diligencias, o quizás si ya estamos de repente en la oficina y quieren tomar conocimiento de de un expediente cualquiera en la cual esté o es parte el administrado, puede tomar conocimiento de todos los hechos que han sido supervisados. Incluso si quiere tener en forma física, si se quiere decir, los actuados, puede solicitarlo a través quizás de la ley de transparencia y acceso a la información y se les puede facilitar todo el expediente. O sea, siempre tienen ese derecho.
Respecto al principio de responsabilidad, no podemos cometer un abuso de poder. Caso contrario, también los supervisores o los que estamos cumpliendo estas diligencias de supervisión podemos ser denunciados, ¿no? Y también podemos ser objeto de una sanción administrativa. O sea, quiere decir que no podemos cometer ningún tipo de abuso de poder por el solo hecho de repente de ser parte de la UGEL o de repente quizás teniendo un cargo un poco más alto o pertenecer a la UGEL, no, de ninguna manera. O sea, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y en los actos de supervisión que se realizan siempre debe existir una equidad, ¿no? Respecto a la buena fe procedimental, debe existir un respeto mutuo entre el supervisor y el administrado. En este caso, bueno, el administrado, el director o el funcionario directivo de la institución educativa. Asimismo, debe existir un debido procedimiento. Tanto los administrados gozan de los derechos, que bien claro está establecido de repente en la ley del procedimiento administrativo general, gozan de todos los derechos y garantías en el proceso de supervisión. Y quizás también un principio bastante importante es la verdad material, que quiere decir que nosotros o nuestros hechos deben estar plenamente evidenciados, ¿no? Nosotros no podemos pronunciarnos sobre un supuesto dicho o sobre, entre comillas, sobre un chisme, ¿no? Sino que todos estos actos, estas diligencias, la cual nosotros realicemos, siempre tenemos que buscar esa verdad material, o sea, esa evidencia que nos dará la fuerza para el informe, para respaldar nuestro informe al momento de pronunciarnos. Héctor, siguiente, por favor. Bien, supervisión. Bueno, cuando hablamos de la supervisión, siempre, como les decía ya anteriormente, lo que buscamos es el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la institución educativa de acuerdo o respaldados en lo que es la resolución ministerial A215. Nuestros actos y diligencias de supervisión se inician, no solo se pueden iniciar de oficio, también se puede iniciar por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, una petición motivada o por una denuncia. El enfoque que nosotros estamos manejando como supervisores para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley, siempre estamos utilizando ese enfoque preventivo, bueno, teniendo como finalidad conseguir el cumplimiento normativo a través de la recomendación. O sea, nosotros no somos un tipo de supervisores que siempre vamos a tratar de buscar un responsable para que posteriormente sea sancionado. No, lo que nosotros queremos es que las instituciones educativas cumplan con la normatividad. En este caso, por ejemplo, si nosotros nos constituimos a una institución educativa de repente si hemos recibido una denuncia y en esa denuncia dice una serie de actos que quizás sean falsos, ¿no? Sean falsos, y cuando llegamos a la institución educativa nos advertimos que esas cosas no eran así, pero quizás estuvieron por cometerse o había algún tipo de indicio de que estaban como que queriendo de repente transgredir la norma. Entonces, lo que hacemos es recomendar al director de la institución educativa para que corrija esa conducta y se alinee conforme a lo que dice la normatividad. En este estado de emergencia que estamos atravesando, nuestras diligencias de supervisión, si bien es cierto, ya no lo estamos realizando de manera presencial, lo que ahora estamos realizando las diligencias es a través de videollamadas, videoconferencias, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Lo que hacemos es comunicarnos con el director de la institución educativa.
al cual, si de repente hemos recibido una denuncia, lo que hacemos es trasladarle la denuncia para que tome conocimiento de todos los hechos que han sido denunciados. Programamos quizás una videollamada, un Meet, un Zoom, para levantar un acta, para que posteriormente sea firmada esa acta tanto por el supervisor como la otra parte, ¿no? Como el administrado. Y ahora, pero por ejemplo, nuestras diligencias siempre están orientadas a buscar o a obtener información conforme a la denuncia que hayamos recibido. Estas diligencias tenemos que realizarlo por ambas partes, ¿no? Por ambas partes, con responsabilidad y respeto a los derechos de ambos, ¿no? También nosotros debemos respetar a los administrados y los administrados, ¿por qué no?, a los supervisores. Para iniciar las diligencias de supervisión, el supervisor previamente se tiene que identificar ante el administrado. Nosotros contamos con una credencial para podernos identificar con ustedes, con los administrados, ¿no? Señalando, por supuesto, cuál es el objeto de la supervisión. Siempre tenemos que comunicar al administrado cuál es el objeto de la supervisión, qué evidencias nos han llegado, qué denuncias nos han llegado, si estas son evidenciadas o no son evidenciadas. ¿Para qué? Para darle la oportunidad o para que el administrado tenga el derecho a la defensa y pueda presentar sus descargos o sus aclaraciones. Siguiente, Héctor. Las diligencias de supervisión no siempre quizás lo podemos realizar con el director o el directivo de la institución educativa. También de repente lo podemos realizar con un personal de la institución, pero para ello no es necesario que quizás cuente con un poder debidamente otorgado, ¿no? Puede tener un memorándum de encargatura, un memorándum de delegación. Entonces, muy fácilmente podemos obtener la información de la parte a la cual el director haya delegado las funciones para que nos brinde la información a la cual nosotros estamos buscando. Antes de la emisión de los informes de supervisión, se recomienda a la institución educativa, a través de los documentos que dejaron constancia de las actuaciones realizadas durante la diligencia de supervisión, la subsanación de las presuntas faltas. ¿Qué quiere decir? Que si se advierte un tipo de falta o presunta falta administrativa, una negligencia, un incumplimiento, una transgresión a la norma, pero puede ser objeto de subsanación, en el acta de supervisión nosotros otorgamos 5 días de plazo para que el director, el directivo pueda presentar el documento que evidencie que esta presunta falta transgredida no es así. O sea, tiene el documento que evidencia que las cosas son contrarias quizás a la denuncia que haya recibido. Y de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, nosotros otorgamos 5 días de plazo para que pueda presentar o subsanar estas observaciones. También el administrado, quizás si le es un poco tedioso obtener esta evidencia, puede solicitar, también la ley lo faculta, un plazo ampliatorio para que pueda subsanar esta observación que haya sido advertida al momento de la supervisión. Siguiente, Héctor. Bueno, hablemos de los tipos de supervisión. Tenemos 2 tipos de supervisión, las programadas y las no programadas. Dentro de las programadas claramente se señala que son diligencias o supervisiones previamente planificadas. ¿Qué quiere decir? Entre los meses de noviembre y diciembre de un año antes, lo que hace el equipo de supervisión o el área de ASGES es, por decir, nosotros tenemos del 100% de instituciones educativas, mapeamos más o menos las instituciones educativas
en un porcentaje de 20%. Y a esas instituciones educativas nosotros tenemos que constituirnos para realizar los actos de supervisión, siempre en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respecto a la gestión escolar y al funcionamiento del servicio educativo, ¿no? En nuestras fichas que trabajamos, en las fichas de supervisión, establecemos estos aspectos, todo lo que es relacionado a gestión escolar y al funcionamiento del servicio educativo. Hasta el 2019 hemos realizado estos actos de supervisión programados, toda vez que en la presencialidad podíamos hacerlo. Ahora, para el año pasado, hemos estado enfocados más que nada en las supervisiones realizadas en las no programadas, ¿no? De acuerdo a las denuncias, a las alertas que nos llegaban. Entonces, ya hablando de repente de la supervisión no programada, estas son generados a través de alertas, denuncias, mediante los cuales nosotros verificamos los hechos denunciados, los hechos alertados, pero también siempre tienen que estar enfocados a la tarea educativa, relacionado a un incumplimiento normativo, a un inadecuado funcionamiento de la institución educativa o del servicio educativo. Como les decía, en esta época de la virtualidad, recibimos denuncias y alertas en buena cantidad, y son para atenderlas, hay casos mediáticos que tú lo tienes que atender en el plazo de 24 horas, porque tenemos la exigencia tanto de la dirección como de la dirección de la DREL o del Ministerio de Educación. Entonces, este tipo de supervisión son las no programadas. Siguiente, Héctor. Bien, ¿cómo hacemos para la presentación de una denuncia? Ahora, en la virtualidad, mesa de partes o trámite documentario de la UGEL no ha dejado de funcionar. Estamos recibiendo todos los expedientes, las denuncias que son presentadas por los administrados, por los usuarios, ¿no? Entonces, una vez que ingresa a mesa de partes, en mesa de partes lo registran con un número de expediente, un número de SINAT. Una vez que ya tenga un registro, se deriva a la Secretaría de ASGESE. Secretaría de ASGESE deriva al equipo de supervisión, que está a cargo del coordinador, y el coordinador asigna o deriva el expediente a un especialista supervisor. Ahora, se tiene que tener en cuenta qué tipo de denuncia es. Quizás es una denuncia que debe resolverlo o cumplir la diligencia el especialista pedagógico. También puede ser el especialista legal. En función a eso, se deriva las denuncias al especialista supervisor. Siguiente, por favor. Héctor, por favor, la siguiente. Perfecto. Mira, una vez que ya ingresó la denuncia, ya el supervisor lo tiene a la mano, ya lo evaluó, termina de dos modos o de dos formas, ¿no? Uno de los informes que saca el supervisor puede recomendar el archivo, y en otro de los informes también que saca puede recomendar que se derive a la Comisión de Procesos o a la Secretaría Técnica. Para ambos casos siempre se elabora un acta de supervisión en base a los hechos denunciados, pero estos hechos denunciados son comunicados a la institución educativa, al directivo de la institución educativa, para que tome conocimiento de qué actos o qué hechos o qué faltas o qué incumplimientos han sido denunciados. Una vez que tome conocimiento, se elabora el acta, se lee el acta, se da lectura al acta, y posteriormente ambas partes tienen que suscribir el acta, ¿no?
Ya teniendo a la mano las evidencias, de acuerdo a la denuncia que se haya recibido, se elabora el informe de supervisión. Una vez que se elabora el informe de supervisión, tenemos el acta como evidencia y aparte de repente el director o el servidor o el directivo de la institución educativa ha alcanzado los medios probatorios en los cuales levante la observación, lo que hacemos es elaborar el informe de supervisión con la recomendación de archivar el expediente y a la vez comunicar a la persona que ha denunciado y al directivo servidor de la institución educativa. Ese es en el primer caso, ¿no? En el primer caso se archiva el expediente una vez que no se haya advertido ningún tipo de incumplimiento, ninguna falta. Pero en el segundo caso se desarrolla casi el mismo proceso, a excepción de que en el acta de supervisión, cuando se elabora el acta, se advierte que una vez recibida la información del directivo de la institución educativa, no existe una evidencia a la cual se pueda subsanar esta denuncia recibida. Entonces, se da de conocimiento al director de la institución educativa y se le cursa un documento otorgándole un plazo para que pueda subsanar estas observaciones. Ya lo decíamos anteriormente, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo, se otorga un plazo hasta 5 días para caso de que no haya la supuesta falta de evidencia como para levantar la observación. ¿Qué hacemos? Elaboramos el informe y como no hay una evidencia que subsane este tipo de incumplimiento que se le ha hecho de conocimiento al directivo, lo que se hace es elaborar el informe de supervisión recomendando, tanto si se trata, por ejemplo, de los directores, subdirectores, profesores, se deriva a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Y en el caso de repente de los servidores que pertenecen o bajo la ley del decreto legislativo la 276, se deriva a la Secretaría Técnica. Ya en estas instancias, ya el accionaria es de COPROA o de la Secretaría Técnica. Siguiente, por favor. Bien. El caso práctico que les voy a plantear, de repente, no sé, me gustaría quizás la participación de alguno de ustedes, directivos, por favor, les agradecería que quizás me lean este casito para entre todos analizarlo y llegar a una respuesta adecuada. Me gustaría contar con la participación de uno de ustedes, a ver quién se anima a dar lectura del caso. Caso práctico. Una madre de familia de la IE Los Serafines presenta a la UGEL 07 vía mesa de partes virtual, denunciando que el director de la institución le ha solicitado un pago de 100 soles previo a la matrícula de su menor hija, señalando que el aporte es para la compra de computadoras. Gracias, director. Sí, este casito le he planteado porque es un caso que todos los años nos llega en buen número, ¿no? Siempre las madres de familia, los padres de familia, los apoderados de los menores se acercan a la UGEL o presentan vía mesa de partes este tipo de denuncias, diciendo que me han condicionado el pago, que el director mire, incluso en algunas oportunidades quieran un recibo, ¿no? Bueno, mira, ya me matriculé, dice, mira, no sé, doctora, doctor, mira, el director de la institución educativa X, yo me he constituido a matricular a mi menor hija y me ha pedido o me ha condicionado la matrícula, no sé si será correcto, será incorrecto,
pero me ha dicho que vamos a comprar computadoras o vamos a comprar de repente unas carpetas y me han dado este recibo. Pero bueno, una vez que tenga la evidencia, se evalúa, se analiza y nos constituimos a la institución educativa. Pero yo también les preguntaría a ustedes, ¿es correcto que el director de las instituciones educativas o de una institución educativa solicite el pago, incluso otorgando un recibo previo a la matrícula de los menores? Bueno, acá por el chat dicen que no es correcto. Directores, ojo, que va a ser para la compra de computadoras. Va a ser de repente para que sus niñas, sus niños, cada uno cuente con una computadora para que puedan desarrollarse mejor. No es correcto, dicen por el chat. No es posible, dicen Elizabeth Honores. A ver, entonces, antes de eso, yo les preguntaría, de repente, contando con la participación de ustedes, me gustaría que me digan o que me sustenten por qué dicen esa respuesta. ¿Por qué no es correcto que la institución educativa solicite este pago de 100 soles si es para la compra de una computadora y va a quedar en la institución educativa? A ver, directores, me gustaría que participen. A ver, los invito a participar. ¿Quién me sustentaría por qué no es correcto el pago de los 100 soles? A ver, porque se asume que la matrícula es gratuita y no se condiciona, ¿no? O sea, no se puede condicionar el cobro de nada, ni para efectos de, ni siquiera el pago de APAFA, ¿no? Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿porque nosotros lo decimos que no es correcto o porque estamos tratando de dar cumplimiento a una normativa? Claro. Uh-huh. A ver, otra participación. Estamos tratando de dar cumplimiento a la normativa donde dice que la matrícula es gratuita y no se condiciona. Bien, pero si a ver, doctora, yo también quiero participar. Estamos tratando de dar el cumplimiento a la norma, pero los directores no podemos cobrar nada. Estamos impedidos por ley de realizar este cobro. Ya. Y además acá hay un derecho a la educación del estudiante. Exacto, hay un derecho a la educación del estudiante, perfecto. Ya, pero y si yo le insisto y le digo que pero es para la compra de computadoras y va a quedar en la institución educativa, su hija lo va a utilizar. Es más, nos falta una computadora y justo va a ser para su hija y solo le estoy pidiendo 100 soles. ¿Qué dicen? ¿Están seguros que está prohibido o este pago? A ver, directores. Buenos días, yo creo que se puede cobrar, pero sin ningún tipo de condicionamiento. Y lo tiene que cobrar no el colegio, sino lo tiene que cobrar la PAFA, comité de aula, etcétera, ¿no? Si ellos por su cuenta propia y en forma voluntaria quieren hacer algún tipo de compra, lo pueden hacer, pero sin condicionar, pagas, pero no hay matrícula, ¿no? Ese es el condicionamiento. Y el director menos lo puede hacer, pues, ¿no? Porque el director no está para cobrar nada a nadie. Perfecto. Gracias, director. A ver, siguiente diapositiva, Héctor, por favor. La pregunta, ¿no? El pago solicitado por el director a la madre de familia se ajusta a la normatividad. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? No. No, no es correcto. Dicen por el chat, no es correcto. No se ajusta a la normativa. Claro, no se ajusta a la normativa. Bien. Siguiente, Héctor, por favor.
Exacto, ¿no? Mira, en la resolución ministerial, en la 273, mediante el cual se aprueban las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en las instituciones educativas y programas educativos de educación básica, lo establece, ¿no? Lo establece en su numeral 5.3, las condiciones sobre el proceso de matrícula. A ver, directores, me gustaría que uno de ustedes participe con la lectura de este numeral 5.3, por favor, para todos analizarlo y centrarnos o ver que lo que estamos contestando, el no, es correcto. ¿Yo puedo hacerlo? Claro, claro, director. A ver. Condiciones sobre el proceso de matrícula. En una institución educativa pública, el proceso de matrícula es gratuito. Está prohibido que se exija al estudiante o a su representante legal la adquisición de materiales escolares, material didáctico, útiles escolares, uniformes u otros, como condición para la matrícula y la prestación de servicio educativo. Exacto. O sea, nuestra respuesta tiene que estar enfocado siempre en una normativa. Por eso yo les comentaba, cuando nosotros realizamos una diligencia, un acto de supervisión en las instituciones educativas, siempre que tenemos que tener esta respuesta, porque el director me puede decir, no, bueno, por costumbre nosotros solicitamos, ¿no? Y no hay norma contraria. Entonces yo tengo que sustentar que mi supervisión se basa en esta resolución ministerial y no solo en esta resolución ministerial, sino también en la Constitución Política del Perú, donde señala que la educación es gratuita, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos los actos de supervisión, las diligencias de supervisión en las instituciones educativas, muchas veces los directores dicen o justifican o se incomodan cuando nosotros le visitamos, pero siempre lo hacemos para ir en busca de la verdad. Como les decía, uno de los principios de la ley del procedimiento administrativo es la verdad material, ¿verdad? Entonces, nosotros cumplimos con realizar las diligencias de supervisión buscando esa verdad material. Efectivamente, de repente esta madre de familia sí tenga la evidencia. Es un recibo emitido por el director. Incluso está su firma, ¿no? Contra eso, ¿qué puede decir el director de la institución educativa? Ahora, como alguien lo dijo, no lo puede hacer el APAFA, pero el APAFA estaría realizando estos cobros en los ambientes de la institución educativa. ¿Sería pertinente? ¿Y cuánto cobra? Bueno, ya han tenido la participación de nuestro compañero Juan Pablo Quispe, quien les ha hablado todo lo que era la PAFA, la conformación y todos esos aspectos, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces también respaldamos el accionar de las APAFAs, lo cual tampoco no es correcto. Y mucho menos dejar de repente que emitir un recibo condicionando este tipo de hechos. Eso sí es contrario a la ley, ¿no? En este caso sí se evidenciaría, en el caso de que el director cobre o realice este cobro de los 100 soles, se estaría evidenciando que efectivamente ha transgredido la normatividad, ¿no? Ahí sí se evidenciaría y por lo tanto se emitiría un informe y nuestra evidencia sería este recibo, y lo que nosotros haríamos es levantar el acta, elaborar el informe y recomendar que pase a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para que ellos se encargan de repente de la posible sanción. Bueno, siguiente, Héctor, por favor. Hasta ahí sería mi participación, directores.